Shalom, shalom, buenos días. Hoy es martes 27 de junio del año 2023. Padre, gracias por la bendición de la vida y rogando perdón de nuestros pecados, faltas, fallas, y suplicando seas con nuestras familias, con tus iglesias, con nuestro México. Sé con los bebés, niños, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos, y con todos, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Lo pedimos en tu nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, la reflexión es en Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Podemos ponerle un título, es Arroja la capa. Dice el versículo 50, hablando de Marcos 10, 46 al 52, lo repetimos, y alternando los versos para, como nos dio el Espíritu Santo. Entonces dice el verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino al Señor Yeshua. Habla desde el verso 46, lo lee en casa, por favor, de que el Señor sale de Jericó y sigue en su camino ahí predicando la palabra, el reino, la salvación, que una gran multitud le seguía, y narra acerca de un hombre que estaba ciego, que estaba sentado ahí junto al camino. Entonces viene la multitud que veía y por eso le seguía, pero este hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, dice aquí en el verso 46, estaba junto al camino mendigando. Mendigando es limosnero, que no tiene que comer, como un indigente en este día, no se bañan en meses, que solo extienden la mano para poder recibir lo que puedan darles, y su estado es triste, de pobreza, huelen mal, son rechazados, son mal vistos. Esto es mendigando lo que pueda recibir, como quien dice las boronas, ¿no? Lo que sobre, lo que pueda por ahí la persona tirar, se lo dan muchas veces a estas personas. ¿Está mal? Hay que bendecirlos con lo mejor. Pero dice que estaba junto al camino, mendigando. Entonces escucha que venía por ahí el Señor Yeshua el Nazareno. Eh, Él había escuchado de él conocía de oído en este sentido, y oyendo que el Señor Yeshua iba a pasar y que ya se acercaba, él comenzó a gritar: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. El primer punto de arrojar la capa es a un segundo paso. Ten misericordia de mí. Misericordia de mí, lo primerito, estamos enfermos, en pruebas, en problemas, consecuencias que hemos provocado nosotros mismos, situaciones tristes, deplorables, las que sean. Misericordia equivale a ten perdón de mi vida, perdóname. Porque la misericordia, sí, hay enfermedad, hay pruebas, estados críticos, pero lo primerito en misericordia es pedirle perdón. Entonces la mendicidad, hablando en sentido espiritual, es con el perdón en cómo se quita. Los pecados son borrados, son quitados. Pero aquí había un problema que él no veía, hablando físicamente. Entonces le reprendían, dice el verso 48, cállate, cállate. Pero él clamaba mucho más, él gritaba, decían cállate, y decía: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, que te calles. Y él gritaba mucho más: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, que te calles. Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando hay una verdadera fe, nadie nos puede callar. Los demonios nos van a callar. Aquí los espíritus malos controlaban a los discípulos o a la gente y lo querían callar. Cuando nosotros callamos, el diablo habla. Cuando nosotros callamos de hablarle al Eterno, entonces nuestra mente, emociones, carne, mundo habla. Los chismes hablan, las influencias, los rumores, de la Shon Hará, lengua maligna,
llega a nuestros oídos y luego a la boca y se suelta. Entonces tenemos nosotros que saber escuchar, saber oír, pero también saber hablar. Que nadie nos calle. Hay que clamar al Eterno en un quebrantamiento verdadero, en un despojamiento de lo que debemos de dejar y ir a su presencia. Es una fe de entrega total que no se deja, que no se abandona, sino que va creciendo, creciendo, creciendo. Esa es la fe verdadera, la que diario, la que se cree, la que se siente. Por ahí decimos que del griego, hablando de fe es creer, y en hebreo es sentir. Pero hay un tercer punto, crear, de creación. Vamos a creer para sentir, o sentir para creer y para crear. Creer para crear, sentir para crear, porque la finalidad de la fe es creación, de que Él da a nuestras vidas lo que pedimos. Cuando no lo vemos, Él lo crea. El diablo es imitador, el Señor es creador. Bueno, y no es que está clamando entonces, ten misericordia de mí, que nadie lo pudo callar. El Señor Yahshua escucha, se detiene y lo manda a llamar. Otro punto importante. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ese llamamiento que Él da a nuestras vidas a ir a su presencia. Sí, podemos estar ciegos, podemos no ver, pero Él nos llama. Los oídos oyen, los oídos entonces toman el lugar de los ojos ven, perdón, los oídos ven, los oídos oyen, los oídos por ahí entra para generar pensamiento y una vista espiritual. Los oídos oyen para llevar la fe al corazón. Se cree con el corazón y luego llega a la boca, se confiesa con la boca. Él había escuchado que iba a pasar. Él había escuchado acerca de él. Por eso le gritaba. Por eso no dejó de llamarle. El Señor le dice tres aspectos de la fe. Uno, ten confianza. Dos, levántate. Y tres, te llama. Eso es el verso 49. Y luego, ¿cuántas veces nos ha llamado? ¿Cuántas veces se nos ha dicho, ten confianza, que es rama de la fe, parte de la fe? ¿Y cuántas veces se nos ha dicho, Él es el que te llama? No es la denominación, no es el pastor, no es el nombre del pastor, del siervo, sierva muy famoso o famosa. No, no es el dinero que des como diezmo, no es en un momento dado un templo y vas y te metes religiosamente. Desgraciadamente hacemos muchas cosas a nuestra manera. Yo con tristeza veo muchos creyentes, ¿no? Que toman todo a su manera. Ojalá no estén ciegos. Ahora, en el 50 dice que el ciego, que es el corazón del texto, arrojó su capa y se levantó. Él entonces habla del yo, tú, yo. Dos, arroja la capa. Y tres, se levanta y va al Señor Yahshua. Si son tres aspectos que el Señor dijo, ten confianza, levántate y anda, aquí ya son tres de parte nuestra. Yo lo hago. Dos, arrojo la capa. Y tres, me levanto y voy a la presencia de el Eterno. ¿Qué significa arrojar la capa? Tal vez con ella era como su colchón, era como su zarape en el frío, era como cubrirse del sol en el calor, era tal vez más bien se entiende lo único que tenía, lo demás valor, lo que más podía tener él en su vida. Hay que recordar que es un mendigo que está ciego. ¿Y cuál es la capa? El orgullo, el ego, la vanidad, la mentira, el pecado en cualquier línea que sea, la práctica del pecado, sea de cualquier tipo de pecado. No hay chicos, medianos, grandes, todos provocan una mendicidad espiritual y una ceguedad espiritual. El hecho es que se va a la vista, a lo físico, como en Sansón, que tenía toda la fuerza espiritual física, pero tenía un pacto de no cortarse el cabello, porque si se lo cortaba era solamente por el pecado. Y cuando se corta el cabello, que significa autoridad y fuerza espiritual, por el pecado, se van las fuerzas y puede quedar ciego. Se va la vista, se va el escuchar, se va el hablar, se va el caminar, se queda cojo o paralítico espiritualmente. Bueno, vaya que la enseñanza es fuerte,
pero es bonita. Entonces, una vez que va el Señor, arroja la capa, va al Señor, lo llevan, le dice el Señor, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Si el Señor está viendo que está ciego, lo manda a llamar y todavía le pregunta. Lo que pasa es que el Señor está viendo al corazón y no a los ojos. ¿Qué había en el corazón de Bartimeo? Había un abandono de él para con el Señor. Por eso no le dijo quiero ver, no era ciego de nacimiento. Recobrar la vista, como dice el otro versículo también, y que le dice el Señor Yeshua, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Dos veces la palabra recobró en un momento dado. ¿Qué quieres que te haga? Recobrar la vista. Y el otro texto recobró la vista. Eso significa que él veía, pero por algo quedó ciego físicamente, porque también quedó ciego espiritualmente. Cuando nos apartamos del Eterno quedamos ciegos espiritualmente, lo dejamos de ver, como Pedro que caminó sobre el agua con toda la fe, confianza, seguridad, porque tenía sus ojos puestos en el Señor. Pero el ruido del mar, el oleaje, lo alto, el viento, depositó su fe en el problema más que en el Señor. Y cuando se deposita la fe en lo que sea, personas, objetos, circunstancias, influencias, por ahí cantidad de cosas y se cambia. Entonces la gente se hunde. ¿Por qué? Porque ya no ve al Señor, queda ciego y empieza a ver mundo, conveniencias, intereses, egoísmos y se empieza a hundir. Entonces este Bartimeo veía físicamente, veía espiritualmente. Por eso cuando escuchó que iba a pasar por ahí el Señor, empezó a pedir, ten misericordia. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo podría haber dicho, Señor, estoy ciego, pero él sabía de qué le hablaba. Por eso le dijo, quiero recobrar la vista. Y fíjese, el Señor le contesta, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa eso? Que había recobrado la fe. Recobra la fe, recobra la vista. Él quedó ciego porque perdió la fe. Se puede perder la fe y quedar ciego espiritualmente. La pregunta es, ¿qué quieres que te haga el Señor a ti? ¿Qué quiero que me haga el Señor a mí? Vamos a pedirle muchísimas cosas, para Él ve al corazón. Hay que arrojar la capa. Parece el tema se llama Arrojando la capa. Y dice finalmente que recobra la vista y seguía al Señor Yahshua en el camino. Ya no estaba, como dice aquí, junto al camino mendigando. No, ahora ya lo podía seguir. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sientes recobrar tu fe o sientes tener por primera vez una fe en el Señor Yahshua, Él está en tu camino a 10 centímetros, a 1, Él está ahí antes que des el primer paso. Hazlo tu camino, Él es la verdad y una vida nueva. Señor, repite la oración si lo sientes, te entrego mi vida, tú seas mi camino, mi verdad y mi vida. Renuncio a esta ceguera espiritual por el pecado, la vida que he llevado, te recibo en mi corazón. Arrojo la capa del pecado, la arrojo y me pongo tu capa de perdón, de amor, de vida nueva y de eterna. Te recibo en mi vida. Gracias, Señor, soy tuyo. Bueno, repite la oración en tu mente, en tu corazón, en tu amor, todas las veces que puedas. Por nuestra parte, Shabbat Shalom. Shabbat significa paz, Shalom significa reposo. Y también, desde luego, Shalom y Brajá, paz y bendiciones.